Buenos días. Aprecio que me acompañen en el estudio del capítulo 2 de Santiago. Quiero decirles que hay que recordar, para estudiar el capítulo 2 de Santiago, hay que recordar que la palabra de Dios que vino a Santiago, que tenía Santiago, era la que les dio a Moisés, Dios, o sea, la ley, y con adición de que Jesús era el Mesías. Esta adición ocurrió cuando Jesús resucitado se presentó a Santiago, como leemos en 1 Corintios 15:7. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos que la palabra que vino para Pablo fue el desarrollo completo, la explicación completa del Evangelio, que consiste en explicar la razón de la muerte de Jesús, o las razones de la muerte de Jesús, y segundo, mostrar la verdadera función de la ley. Esta inspiración que Dios le dio, la palabra que Dios le dio a Pablo, constituye el pacto nuevo. La palabra que tenía Santiago era el pacto antiguo, con la adición de que Jesús era el Mesías que ya había venido. Teniendo en cuenta esto, entonces, la fe, y por otro lado, que la fe es la palabra que Dios siembra en el corazón. La palabra, esta inspiración que le dio a Moisés, estaba en el corazón de Santiago, pero para Pablo la palabra fue la que le habló Jesús, explicando lo que les dije ya hace un momento, las razones de su muerte y las funciones de la ley. Teniendo en cuenta esto, entonces, esta fe, por supuesto, iba a ser diferente, la fe de Santiago, a la fe de Pablo. En primer lugar, la palabra que Dios sembró en Santiago, repito, era diferente a la palabra que Dios sembró en Pablo. Y segundo, las obras que la fe debe tener estaban centrados en la palabra que Santiago había recibido, en el caso de Santiago, y estaban centrados en la palabra que Dios le dio a Pablo, en el caso de la salvación por la fe. Entonces, teniendo en cuenta esto, leemos en el capítulo 2 de Santiago, versículos de 1 al 7. Hermanos míos, no tengan fe en el glorioso Señor Jesús el Mesías, haciendo distinción de personas. Hay que tener fe en el Mesías, sin distinción de personas, dice, sin hacer distinción de personas, dice Santiago. Ahora bien, el 2, porque si entra en tu sinagoga un hombre con un anillo de oro, vestido lujosamente, y también entra un pobre con ropa andrajosa. 3. Y atienden al que lleva el vestido lujoso, y le dicen, siéntese aquí, porque es un buen asiento. Pero al pobre le dicen, ponte tú allí, siéntate a mis pies. 4. ¿No han hecho discriminación entre ustedes? Se han hecho jueces que razonan mal. Escuchen, amados hermanos, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que Dios prometió a los que le aman? Pero ustedes han maltratado al pobre. ¿No son los ricos los que les oprimen y les arrastran donde el juez? ¿No son ellos los que difaman el buen nombre del que los llamó? Versículos de 1 a 7, entonces, el resumen es, hay que tener fe en Jesús sin hacer distinción de personas. Esta es la fe en Jesús, el fruto que debe tener, según Santiago, es no hacer distinción de personas, porque el fruto de esta fe, o sea, las obras de la fe en Jesús, según Santiago, es la obediencia a la ley. Ahora, el versículos 8 al 13. Pero si ustedes cumplen la ley real, por eso dice según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacen bien. Entonces, la obra de la fe, que según Santiago, en Jesús, es que hay que amar al prójimo según su explicación, no haciendo distinción entre el rico y el pobre cuando vienen a una sinagoga. El 9. Mas si hacen diferencia de personas, están cometiendo pecado. Entonces, las obras de la fe, según Santiago, es no pecar, y por eso son hechos culpables de la ley por transgresores,
porque cualquiera que guarda toda la ley, sin embargo ofende en un punto, llega a ser culpable de todos. Esto es muy bien sabido. Para defender el sábado se dice, si ustedes guardan los 9 mandamientos, pero no guardan el sábado, están rompiendo toda la ley. Aquí Santiago usa un argumento, el mismo argumento, pero para decir que no hay que hacer distinción de personas para que la fe en Jesús, como las obras de la fe en Jesús, esto de no hacer distinción entre personas. El 11 dice, porque el que dijo no adulteres, también dijo no mates. Ahora, si no adulteras, pero matas, llegas a ser violador de toda la ley. Repito, el punto básico de Santiago es que la fe en Jesús debe tener obras. Las obras son la obediencia a la ley. El 12, así que hablen y obren según van a ser juzgados por medio de la ley de los libres de pecado, ¿no es cierto? Estos son los libres de pecado. El 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha hecho misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. 14. Repito, esto tantas veces les repito para que no se les olvide. Esta era la fe que concebía Santiago, basado en la palabra que era para él, porque todavía no había conocido la inspiración que Dios le dio a Pablo para explicarle el Evangelio. La razón, esto es la razón de la muerte de Jesús, las razones y el papel de la ley. Por esto está explicando la fe según la revelación, según la palabra por la cual él se guiaba, la palabra de Dios. Ahora, el 14 dice, ¿qué provecho hay, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Esta fe no puede salvarlo. La fe sin obras no puede salvarlo, dice Santiago. También a propósito, Pablo dice que hay que obedecer la fe. Hay que obedecer la fe. Esto dice en Romanos 1:5, que Dios le dio a él su misión de de explicar, enseñar a los gentiles a obedecer a la fe. Santiago dice algo parecido, pero la diferencia entre la enseñanza de Santiago y Pablo, como ya ustedes saben, es que Santiago todavía no conocía la explicación, la revelación completa del Evangelio como Pablo tenía. Por eso él tenía un concepto diferente de las obras de la fe. En esto difieren Pablo y Santiago, en las obras de la fe. Para Santiago, las obras de la fe, la obediencia a la ley. Y para Pablo, en cambio, era la obediencia a la fe. Entonces, por esto, y está correcto, Santiago en el versículo 14 dice, porque la fe sin obras, pero ya no las obras que él concebía, sino las obras que Pablo recibió como inspiración. La obediencia a la fe, la obediencia a la fe. Si la fe no tiene obras, esta fe no puede salvarlo. Leemos al fin del del versículo 14. Ahora, 15 al 18. Si un hermano o hermana no tienen ropa, además no tienen alimento para el día, y si uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese, sáciese, pero no le dan lo que requiere su cuerpo, ¿de qué sirve? Así compara la fe sin obras con este ejemplo. Así trata de explicar, más bien dicho, Santiago, la fe sin obras con este ejemplo. El versículo 17. Así es la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces hay fe viva y fe muerta para Pablo, y hay fe viva y fe muerta también para Santiago. Repito, la diferencia está en las obras de la fe. En esto está la diferencia. Basado en la palabra que tenía Santiago, diferente a la palabra que tenía Pablo. La palabra es lo que Dios les puso en la mente. El versículo 18. Por eso alguien dirá, si tú tienes fe, y yo tengo obras,
muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré las obras de mi fe. El versículo 19. ¿Tú tienes fe que Dios es uno? Haces bien. También los demonios tienen fe y tiemblan. Aquí hay una aclaración. Generalmente en las Biblias, en las traducciones de nuestras Biblias, ponen los demonios creen y tiemblan. No, la palabra griega que está ahí es fe, para fe. Los demonios tienen fe y tiemblan, pero no obedecen a la fe. Entonces, la fe de una persona que tiene la información, en el caso de la fe que tendríamos nosotros, la información es la historia de Jesús en la mente, pero no obedece a esa historia, es similar a la fe que tienen los demonios. O sea, es una comparación bien dramática, bien drástica, pero esa es la realidad. Así es que es importante tener claro el asunto de que la fe tiene que tener obras, pero no las de Santiago, sino las obras que les voy a explicar un poquito adelante. Los versículos 20 al 25. Ahora Santiago va a usar para fortalecer la enseñanza de que la fe necesita obras, ejemplos de la Escritura. Y entonces dice así del 20 al 25. Oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obras está muerta? Abraham, nuestro padre, no fue justificado de las obras cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Ves que la fe trabajó junto con sus obras? Y la fe fue completada por las obras, o perfeccionada por las obras. El 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham tuvo fe en Dios y le fue contada la fe por justicia. Y por esto fue llamado amigo de Dios. Entonces, ustedes disciernen que el hombre es justificado de las obras y no solo de la fe. Semejantemente, Rahab la ramera no fue justificada de las obras cuando les rescató a los mensajeros y les envió por otro camino. Muy bien, vamos a comentar entonces. Dice, si quieres saber que la fe sin obras está muerta, vamos a ver dos ejemplos. El uno de Abraham y el otro de Rahab. Muy bien, él pone en el versículo 20 el de Abraham, que él fue justificado cuando ofreció a Isaac en sacrificio. O sea, él tenía fe en que Dios le iba a conservar su primogénito, porque su descendencia, la de Abraham, iba a ser como las arenas del mar. Entonces él estaba seguro que ese descendiente Isaac no iba a morir, o Dios lo iba a resucitar cuando le pidió Dios que sacrifique a su hijo. Entonces ahí dice Santiago que Abraham fue justificado. Dice, fue justificado porque su fe tuvo obras. ¿Cuál fue la obra? Matar a Isaac. Como ustedes ven, aquí el argumento de Santiago ya se cae por su propio peso, porque si es que las obras de la fe, según Santiago, son obedecer la ley, aquí Dios le pidió a Abraham que no obedezca la ley, que mate a su hijo. Bueno, esta discrepancia en Santiago hay porque, repito, él estaba aplicando la fe, dando a las obras, dando a la ley como las obras de la fe, que no están de acuerdo con el concepto correcto de fe. Y entonces dice el 23, cumplió así la escritura cuando Abraham quiso matar a su hijo, iba a matar a su hijo, se cumplió así la escritura que dice, Abraham tuvo fe en Dios y le fue contada por justicia. Pero claro, si ustedes recuerdan, este pasaje que acabo de leer está en Génesis 15:6. Y el del sacrificio de Isaac está en el 22. Habían pasado como 40 años, está en el capítulo 22 de Génesis. Habían pasado entre los dos 40 años. Y efectivamente, cuando Abraham creyó a Dios, tuvo fe que Dios le iba a dar un hijo. Ahí su fe fue contada por justicia.
Ahora, esta discrepancia aparente, que realmente no hay discrepancia, por lo que les voy a explicar. O sea, que Abraham fue justificado por la fe cuando aceptó que iba a tener un hijo, pero en realidad esa justificación se perfeccionó, se completó cuando tuvo las obras, esto es, matar a su hijo. Jesús explicó la fe en una forma muy interesante. Le explicó a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Generalmente no se le ve como fe, se le ve como el nacimiento de lo alto. Pero si ustedes vuelven a analizar un punto este capítulo 3, verán que los elementos para la fe, según hemos estudiado, ¿no es cierto? Está en Santiago 1, el versículo 18, por ejemplo. Dios pone su palabra en una persona, conforme estudiamos la semana pasada. Y entonces Jesús dice que este nuevo nacimiento, Dios es engendrado de lo alto, dice literalmente la Biblia, 3.3 de Juan, engendrado de lo alto. O sea, Dios pone su palabra en la mente. Jesús lo compara ese hecho a la concepción, o sea, cuando la esposa acepta en su útero la célula masculina, el espermatozoide, ¿no es cierto? Así también, entonces es comparado a la concepción, empieza el embarazo. Y 9 meses después, la criatura está gestando, 9 meses después, según Juan 3.5, nace esa criatura del agua y del espíritu. En otras palabras, esa fe que está sembrada creció. Esas palabras que Dios sembró en la mente de la persona crecen hasta llegar a dar fruto. Y la razón, Jesús explicó, lo que Dios siembra en la mente de la persona, leemos en el mismo Juan 14 al 16, capítulo 3, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es todo aquel que tiene fe en Jesús crucificado será salvo. Esta es la razón. La persona recibe la palabra de Dios, la historia de Jesús en la cruz. Acepta esa historia. Esa historia pasa un tiempo hasta que dé fruto. Y el fruto de esa historia se llama la obediencia a la fe, que Pablo dice que para esa pues dada se le dio la misión. Repito, Romanos 1.5. Fíjense ustedes que la obediencia a la fe es bien diferente como fruto de la fe, es bien diferente a la obediencia a la ley como fruto de la fe. La obediencia a la fe es lo siguiente. Por ejemplo, está explicado en la historia de Jesús que Dios puso los pecados de la humanidad en Jesús cuando iba a subir a la cruz. Esto es en el Getsemaní. Todos los pecados. Esto leemos en Primera de Pedro 2.24, en Juan 1.19, en Isaías 53.6, y hay otros muchos versículos, pero les cito estos. Y entonces, esto está explicado ya, es parte de la historia de Jesús. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Porque ahí llevó nuestros pecados y nos mató. Al morir Él, nos mató al pecado y terminó el problema del pecado en nosotros. Esto se llama la remisión de pecados. Dios remitió, el Padre, nuestros pecados a Jesús en el Getsemaní cuando iba a subir a la cruz. Entonces, esta es la enseñanza, la información que siembra Dios en la mente de la persona cuando le está haciendo nacer de nuevo, cuando le está engendrando. Y entonces pasa un tiempo hasta que la persona vaya entendiendo, hasta que se da cuenta que él ya no tiene pecados, porque Jesús los llevó en su cuerpo a la cruz, que ha sido remitido, que está en paz con Dios. Si empieza a comportarse, a vivir de acuerdo a esto, esa persona tiene la fe con obras. Muy bien, el segundo ejemplo que vemos aquí está en el versículo 25. Dice, semejantemente Rahab, la ramera, no fue justificada de las obras, cuando les rescató a los mensajeros y les envió por otro camino. Aquí, por supuesto, las obras de la fe
son completamente diferentes a la obediencia a la ley, porque en este caso la palabra que Dios sembró en Rahab, una ramera, no era la palabra de la ley, era la palabra que él, el Dios del cielo, estaba liberando a un pueblo y para darle la tierra que le había prometido. Ella recibió esa palabra, esta ramera, y su obra fue que a los dos emisarios esos, dos espías, perdón, que le contaron esta historia, este propósito de Dios, ella los escondió y luego los mandó por otro camino. Esta fue la obra de su fe. Como ustedes ven, no tiene nada que ver con la ley. Tiene que ver con la palabra que Dios le hizo sembrar, le sembró mediante el mensaje que sus dos espías le dieron a él. Y el versículo 26 termina, dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Les agradezco por haberme acompañado en el estudio del capítulo 2 y espero que ustedes puedan repasarlo, ustedes mismos, leer en sus Biblias, para que no sea solamente información la que ustedes tienen, sino que sea palabra de Dios sembrada en la mente de ustedes. Que Dios los bendiga esta semana a ustedes y a su familia. Gracias.